Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino, fortaleza de mi vida y paz para mi alma. Eres tú mi gran que siempre estás conmigo, tendiéndome tu mano, dispuesto para amar. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Eres tú como el viento cuando acaricias mi ser, como ríos de agua viva que calmas tú mi ser. Eres mi única esperanza, también para este mundo. Y yo creo en tu promesa, vida eterna me darás. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perderías en este mundo de maldad, en este mundo de maldad, en este mundo de maldad. Y
Dios les bendiga. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo le bendiga. Voy a contar un testimonio para la gloria de Dios, de cómo Dios puede darle al ser humano, cuando somos sus hijos, una enseñanza de que uno no debe ser incrédulo a ninguna de sus manifestaciones, tanto más ahora que Él se está manifestando en este último tiempo. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio del hermano Osvaldo Tono. Bueno, el testimonio se origina a partir de hace varios años, cuando el Señor empezó a manifestarse de una manera sobresaliente, a través de los dones, a través de su pueblo, los dones de lengua, interpretación, y de diversas maneras. Bueno, sucede un domingo en la tarde, cuando teníamos culto en la tarde, un hermano, el hermano Miguel Mendoza, él estuvo presente aquí en el culto y él nos contó un testimonio de cómo Dios le pudo hablar a él a través de un pajarito. Fue una ocasión cuando él iba a sembrar y entonces iba a llover o empezó a llover y bueno, Dios le habló a través de un pajarito. Cuando él estaba contando ese testimonio, a pesar de que ya yo había presenciado manifestaciones del Señor a través del don de lengua, pero no obstante, en ese momento, voy a ser sincera, en ese momento mi condición espiritual estaba demasiado baja, de manera que cuando yo escuché ese testimonio, para mí en mi cabeza se hizo como una batalla, que vinieron las dudas, la incredulidad de cuando él contaba eso, en mí venía la duda de cómo un pajarito iba a hablar. Y honestamente, esa era una lucha que yo no lo podía creer en ese momento. Y a sabiendas de que es bíblico, de que Dios en una oportunidad le habló a un profeta a través de una asna, pero en ese momento era como que si se me hubiese borrado ese acontecimiento de la Biblia y solamente era duda e incredulidad. Y de hecho, cuando al final, yo no quería ser incrédula, yo quería creer, pero era una lucha terrible que tenía en mi cabeza. Y bueno, sin duda alguna que yo le di lugar. Y no vigilé y le di lugar. Y al final del testimonio, los hermanos preguntaron, ¿cuántos lo creen? Y yo levanté mi mano. Y honestamente me sentí mal porque hice el papel de hipócrita, porque yo no lo estaba creyendo. Bueno, después de eso, no sé exactamente cuánto tiempo transcurrió, no sé, quizás unos 2 meses aproximadamente, quizás menos o quizás un poquito más, no sé. Recuerdo que yo estaba trabajando y salía de mi casa a 20 minutos, aproximadamente 20 minutos antes de las 7. Normalmente todos los días de lunes a viernes salía en la mañana. Yo vivo en mi casa, queda en vereda. Camino un trayecto de vereda como, no sé, como 30 metros. Y luego salgo, al finalizar esa parte, salgo hacia un espacio abierto
donde hay un encuentro de vereda, hay una parte donde estaban unos banquitos, donde las personas acostumbraban a sentarse en las tardes, y cerquitica está la cancha. Como decir, al salir de la vereda a ese espacio, de la vereda de mi casa a ese espacio, de ahí a la cancha habían, no sé, hay como quizás unos 30 o más metros hacia el final de la cancha. Y luego de ahí hay un camino como especie de un pasillo que lo hace la cancha y las casas, las paredes de las casas que están de este lado, un espacio que da como un pasillo que da buscando hacia la acera, hacia la parada donde uno espera el transporte. Bueno, esa mañana salgo de mi casa como a 20 minutos para las 7, camino el trayecto de la vereda. Cuando salgo así al pequeño campo abierto que da a la cancha, empiezo a escuchar muchos pájaros. No sabía qué clase de pájaros eran. Lo escuché. La mata está en el otro lado de la cancha, como diagonal a donde yo estaba saliendo de la vereda. Del otro lado de la cancha, una mata que hay grandísima. Bueno, en lo que yo salgo allí, empiezo a escuchar un alboroto de pájaros. Pero era un alboroto, yo pensé, Dios mío, parecen guacamaya, ¿qué es eso? En mi mente, pues. Y voy caminando poco a poco, normal, y me voy acercando y yo como tratando de entender qué alboroto es ese, qué animal es ese, qué ave es esa. En lo que llego así a la parte de la cancha, para comenzar a entrar en el pasillo que da hacia la acera, exactamente en lo que doy así, en lo que entro, las aves, los pájaros empiezan todo era como una manada que estaba ahí, una manada de pájaros. Y todos juntos. No les sé decir porque cuántos habían, quizás habían 20, quizás más. Yo escuchaba muchos pájaros y ellos empezaron a decir a una sola voz. Ninguno se adelantaba, ninguno se atrasaba. Todos empezaban iguales, todos terminaban iguales. Y empezaron a decir, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y yo, Dios mío, ¿qué están diciendo esos pájaros? Ejercité, como decir, traté de escuchar más. Me di cuenta que eran como loros. Eran loros, pero que yo sorprendida porque todos decían, hablaban, ¿cómo se dice? A una sola voz. Y decían, yo lo creo, yo lo creo. Y yo caminando y caminando, hasta cuando llego a la esquinita de la cancha, en vez de seguir hacia la acera, que me faltaban, no sé, quizás unos 10 pasos hasta la acera para buscar el taxi, no, yo no crucé porque yo estaba sorprendido. Inmediatamente crucé al frente de la cancha, como decir, en la puerta de la cancha. Y empiezo a caminar por el frente de la cancha. Entonces, en lo que yo cruzo, ellos comenzaron a decir lo mismo, pero pausadamente. Decían, yo lo creo, yo lo creo. Y así sucesivamente, y yo sorprendida, más sorprendida todavía, porque igualito, todos a una voz, ninguno se adelantaba, ninguno terminaba después. Yo, Dios mío, yo estaba demasiado sorprendida. Sigo caminando, cuando voy llegando cerca de la otra esquina de la cancha, ahí seguidamente está el árbol grande, frondoso. Yo dije dentro de mí, voy a pasar por debajo de ese árbol para ver qué van a decir esos pájaros cuando yo pase por debajo. Seguí. Cuando llego al final, a la esquina de la cancha, empiezo a pasar por debajo del árbol. Eso me sorprendió tremendamente. Los loros, porque yo creo que eran loros, todos se callaron, hicieron silencio. Y un silencio que ninguno decía ni ah, nada, ni siquiera un movimiento. Eso fue un silencio tremendo.
Y Dios mío, yo cuando miro así una señora que está de ese lado de la acera, la veo que ella, en vez de estar mirando hacia la dirección donde vienen los taxis, ella estaba de frente al árbol. Y yo me pregunté dentro de mí, ¿será que la señora está escuchando lo mismo que yo? Y quise en mi corazón preguntarle a la señora, señora, ¿usted está escuchando lo mismo que yo? Pero no me atreví. Sentí vergüenza porque yo sabía que era Dios utilizando a esos loros, dándome una lección de que uno no debe ser, que yo no debía ser incrédula, sino creer, fiel. Bueno, esto me sucedió y yo lo recibí. Sentí vergüenza y todo con el Señor y le pedí perdón al Señor. Y a partir de eso, yo dejé de ser incrédula a cualquier manifestación de Dios. Porque para mí fue una lección de que no debemos ser incrédulos, porque Dios nos puede hablar de diferentes maneras, por sus dones, a través de los seres humanos, pero también nos puede hablar a través de los animales. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer para darle una lección a uno y sacar a un hijo de Él de la incredulidad? Bueno, este testimonio es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esperando que se dé bendición para ustedes, y si alguien llegara a escuchar este testimonio, que hay ciertas dudas o cierta incredulidad acerca de las manifestaciones de Dios, yo les sugiero que no sea incrédulo, que crea a Dios, y que porque Dios es capaz de cualquier cosa para hablarle a un hijo de Él. Bueno, que Dios le bendiga. Dios les bendiga. Mi nombre es Marlene Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, con mi pastor Osvaldo Tona. Hoy vengo a testificarle de una experiencia que tuve muy hermosa. Para mí fue muy hermosa. Y fue el 11 de marzo, día viernes. Salí de aquí de la iglesia, iba hacia mi casa y empezó a llover por el lado del oeste. El invierno era tan fuerte que yo al principio sentí como temor, porque era primera vez de tantos meses que llovía así. Entonces, cuando me bajo del taxi, ya llegando a mi casa, el agua fue más fuerte, y yo me bajo, y cuando bajo del taxi, empezó a llover tanto que no se veía, era todo blanco, y yo dije, Señor, yo me aferro a lo que usted nos dijo hace poco, que todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos los iba a dar. Y yo me aferré a esa promesa y salí, bajé del taxi. Cuando bajo dije, Señor, yo lo único que deseo es que tú me lleves con bien a mi casa. Voy pasando la calle, paso a la calle y empiezo a caminar. Yo empecé a alabar al Señor y a decirle gracias, Señor. Y esas eran las palabras que salían de mis bocas cuando yo iba caminando. Oía de lejos, muy lejos, escuchaba a la gente gritando, Señora, Señora. Y yo no veía a nadie porque era demasiada agua. Caminando, tanto porque vivo lejos, y cuando voy caminando, yo sentía el agua que me daba en las rodillas, sentía el agua subir, y llegó a un estado del agua que ya la sentía por mis piernas, por los muslos. Y yo no iba pendiente del agua, sino de
yo sé que usted está conmigo y usted me va a llevar a mi casa. Yo creo que yo no veo nada. Yo iba, mire, caminando y cruzo en el lado donde me tocaba cruzar ya para pasar una pequeña quebrada y no crucé por ahí, pasé derecho por la misma acera, crucé en una rampa que hay una iglesia, crucé en esa rampa y pasé por el callejoncito. Cuando cruzo hacia el lado donde yo vivo, el agua era más fuerte y yo pasé la calle y me monté por un rumbo de tierra, pasé por ahí, llegué a la esquina y cuando llegó a la esquina una señora me dice, hermana, ¿usted va a pasar? Y yo le digo, sí, en el nombre del Señor Jesucristo yo voy a pasar. Y yo pasé corriendo y el agua me tambaleó, el agua me llegaba ya por la cintura, por las caderas me llegaba el agua. Yo no tuve ni temor, no tuve nada porque ese era algo que yo me aferré fue al Señor, que yo le dije que Él me acompañara, que Él era el que estaba conmigo. Cuando llegó a mi casa, yo veo a todos mis vecinos sacando agua. Y mis vecinos, abro mi casa y yo, Dios mío, mi casa también está inundada. Cuando llegó a mi casa, en mi casa no había agua, no había entrado el agua todavía. Y cuando yo abro la puerta de atrás, no había agua. Llama una hermana, la hermana Eliana llama y me dice, hermana, me estoy inundando, la casa se me inundó y me va a caer un árbol encima. Y yo le dije, hermana, aférrese a la palabra que nos dio el Señor, quédese quieta y clame, le dije yo. Cuando yo le digo a ella así, se tranca el teléfono, el agua estaba toda dentro de la casa y pagó el teléfono porque el agua se metió adentro de la casa. Logré subir todos los cables y empecé a sacar agua y cuando abro el cuarto de atrás el agua me bajaba el agua por las paredes. Ahí entró miedo, entró algo así, me puse muy nerviosa, llamé a mi hermana Carmen Rossi y le dije, Carmen, mi casa se está inundando, le tomé fotos y se las mandé y ella me dijo, quédate quieta, estamos orando. Y yo le dije, ok. Yo empecé a sacar el agua, el agua no dejaba de salir. En eso llegué y me quedé quieta mirando hacia la escalera porque algo me dice desde muy suavecito en mi oído, cálmate, cálmate. Me dijo 2 veces, 3 veces me dijo, cálmate. Yo me calmé y en la tercera vez me dijo, alábame, alábame. Cuando él me dijo así, alábame, yo empecé a cantar un corito y era gracias Señor. El corito era gracias Señor, gracias Señor. Y eso lo canté con mis manos arriba y empecé a cantarlo y después que terminé de cantarlo había una calma muy, muy grande en mí y cuando yo miro las escaleras no había agua, el agua había cesado. Ya no estaba cayendo agua por las paredes, ya no había nada de agua. Y eso fue algo muy tremendo porque yo empecé, gracias Señor por la fuerza que me da. Y eso saqué el agua de inmediatamente, eso fue muy rápido que yo saqué el agua. Y yo le dije, eso era para que yo lavara mi casa, esta agua limpia que me diste fue para yo lavar mi casa, para lavarla y dejarla limpia, le dije, porque era pura agua limpia lo que entró para mi casa, no entró agua sucia, sino agua limpia. Y eso fue muy grande para mí, eso fue una experiencia que yo tuve. Después de 3 días de haber pasado todo eso, salgo a la calle y veo todo lo que pasó, todos cayeron carros adentro de la quebrada, hubo todas esas cosas, y yo dije, Señor, de lo que usted me salvó a mí. Y cuando yo veo, después de 3 días, voy por esa misma calle y yo vi todo lo que la gente como gritaba y me gritaba era a mí. Señora, cuidado, no pase por ahí. Y eso era lo que decían a los 3 días. Y después de eso, yo dije, Señor, usted me cegó.
Usted me puso como los caminantes de Maús. Me puso ciega para que yo no viera nada de lo que estaba pasando en la calle. Y mire, este fue tremendo para mí y la gloria es para mi Señor. Cada día le estoy agradecida por todo lo que ha hecho en mí y todo lo que cada día hace en mí, porque es Él el que está en mí. Él es el que está, Él es el que trabaja en mí, Él es el que me pone mi caminar, mi cuidado, todo, mi hablar, todo me lo pone Él. Y la gloria es para Él, la gloria, la honra es para mi Señor. Y este testimonio esto lo estoy dando para que crean y vean que si hay un Dios, que solamente que le clamemos, Él está ahí presente para ayudar. Y eso pasó conmigo. Y yo le estoy muy agradecida. Le doy gracias a mi Señor y para Él es la gloria y la honra. Amén. Dios me les bendiga. Amén, amén. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje La rigidez sin fruto. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha regalado para poder oír su bendita palabra, poder conocer un poco más acerca del Dios al cual servimos, del Dios que ha desplegado sus alas de amor delante de toda la humanidad y que quiere y cada día lo está dando, su amor desplegándolo, dándose a conocer a través de los diferentes hombres detrás de estos púlpitos, los cuales son trompetas anunciando las buenas nuevas de salvación, anunciando el camino que Dios le ha mandado a establecer acerca de su palabra, acerca de cuáles son todas y cada uno de los pasos que nuestro Dios ha establecido desde el principio de los tiempos y que hoy Él sigue dándolos a conocer para que nosotros gustemos y gocemos de esa bienaventuranza que nuestro Dios ha aparejado y que Él quiere darla delante de cada uno de nosotros, pero Él nos señala cuál es el camino por el cual podemos alcanzar cada una de esas promesas, cómo podemos contactar con Él, cómo podemos tener una intimidad con Él, cómo podemos acercarnos delante de Él, cómo podemos cada día dar un paso más alto delante de su presencia. Por eso, nuestro Dios en su gracia y misericordia, siempre a través de los tiempos, ha dado a conocer su palabra, porque es el único camino por el cual Él puede mover su mano a favor de cada uno de nosotros y Él, en esa expresión de amor para con nosotros, sigue dándose a conocer porque Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos obtengan el bien de Él, el cual en nuestros corazones nosotros anhelamos y buscamos y no podemos alcanzarlo, pero Él, sabiendo todas las cosas, estando en todas las cosas, ha establecido un camino para que tengamos en nuestras manos, en nuestros corazones y nuestra vida sea una vida llena de felicidad y amor como Él lo ha establecido desde el principio. Y por eso es que Él nos señala cómo podemos llegar ahí y por eso es que nosotros damos la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios por su grande amor para con nosotros, que hoy sigue desplegado delante de nosotros, que hoy sigue con sus brazos abiertos esperando quién se acercará en esta hora a creer las palabras que Él ha de darnos en este servicio y poder venir a sus brazos y estar bajo la sombra de sus alas, poder reposar de este mundo en el cual hay que correr, hay que hacer, brincar, saltar, agacharse para poder obtener una de las cosas que anhelamos en nuestro corazón y jamás, amigo y amiga, la podrá alcanzar. Nosotros lo sabemos porque Dios nos ha sacado de ese lugar y hoy a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, Él quiere aún darse a conocer más
de lo que se ha dado a conocer ayer. Él quiere aún más de cada uno de nosotros. Por eso siempre somos un pueblo agradecido, un pueblo que está escudriñando, un pueblo que está oyendo, un pueblo que está viendo a su Dios moverse en medio de este mundo y que tiene que estar moviéndose en nosotros. Aleluya. Quiero invitarlo a buscar en sus Biblias en esta hora, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Leeremos unos versos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letra para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das coces con el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén, amén. Hasta ahí leeremos la porción de la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro para encomendarnos a Él. Amado Padre Celestial, oh Señor, tú eres el Dios omnipotente, Señor, el Dios de amor, el Dios que ha extendido, Padre, tu gracia, Señor, ese favor, Padre, que ninguno de los hombres merecía, Señor, pero a ti te plació, Padre, no por obligación, Padre, sino por amor, Padre, para con cada uno de nosotros, Señor, darte a conocer, Padre, en tu poder, Padre, en tu amor, Padre, en tu paz, Señor, en tu bondad, Padre, oh Padre, en todas tus virtudes, Padre, de las cuales están escritas, Padre, en este libro, Padre, que eres tú, Padre, hecho letra, Padre, la descripción perfecta, Padre Celestial, oh, de quién eres tú, Señor. Oh, por eso en esta hora, Padre, una vez más pedimos, Señor, conforme, Padre, a la palabra que tú nos has dado, Señor, que tú vengas, Padre, y tomes el control, la preeminencia, Padre, de principio a fin de este servicio, Padre Celestial. Oh, Padre, que seas tú, Padre, en esta hora, dándole palabra oportuna, Padre, a cada uno de los que está al alcance, Padre, de esta voz, Señor, que ellos en sus corazones, Padre, puedan darle lugar al Espíritu, Padre Santo, Señor, que los rodea, Padre, que quiere darle a conocer, Padre Santo, Señor, revelarte delante de ellos, Padre, que tú eres el Dios vivo, Padre, que tú eres el Dios real, Padre, que tú eres el Dios siempre presente, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor, que hoy, Padre, estás aquí, Padre Santo, Señor, para romper cadenas, Padre Santo, Señor, para darte a conocer, Señor, para sanar, para libertad, Padre Santo, Señor, para todo aquello por el cual eres invocado, Señor, y crean, Padre, aquellos que oyen tu palabra, Señor. Oh, Padre, tú estarás ahí presente, Señor. Tú descenderás, Padre, de los cielos para cumplir, Padre, a tu bendita palabra, Señor, porque así tú lo has hecho a través de los tiempos, Padre. Lo has hecho con nosotros, Padre, y lo seguirás haciendo, Padre. Hoy no es el día, Padre, donde tú no harás la obra, Padre, que has hecho, Padre, desde el principio, Señor, sino que antes, Padre, oh, con presteza, Señor, están tus brazos, Padre, esperando, Padre,
¿Quiénes serán aquellos que echarán garras, Padre? Que harán fuerza, Padre, para jalar tus promesas, Padre, con la fe, Padre, que tú has depositado en sus corazones, Señor. Oh, Padre, que cada uno, Señor, pueda soltar, Padre, todo aquello que ata, Padre Santo, todo mal pensamiento, Señor, todo pensamiento de mal, Padre, que lo quiera privar, Padre. Oh, Padre, de ser participante de tu naturaleza divina, Señor, que en esta hora, Padre, oh, Señor, tú puedas, Padre, hallar corazones sensibles, Padre, a tu presencia, Padre, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ante las gracias. Amén y amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios, mi hermano, porque Él siempre está esperando cuál será nuestra respuesta al oír o escudriñar su bendita palabra. Y recuerde que no es una respuesta que usted dará de sus labios, no, es una respuesta que usted dará en su corazón. Y esa respuesta es: yo te creo, Señor, o yo lo dudo que tú puedas hacer eso. Esas son las únicas dos respuestas que usted dará en su corazón: el creerle a Dios o el apartarse de Él. Poner en duda sus palabras, no creer a lo que Él está hablando en esta hora, no darle lugar a que Él pueda dar a conocer su poder que ha dado a las promesas que nos has dado. Por eso Él siempre está esperando por nosotros y siempre nos ha dado, como Él lo demandó, como Él lo dejó escrito para con nosotros, que cada uno tiene la recompensa de aquello de lo cual ha tenido en su corazón. Si ha creído, Dios le responderá conforme a su fe. Pero si no ha creído, entonces usted tendrá la paga conforme a lo que está en su corazón. No obtendrá el bien de nuestro Dios, sino que antes muchos afanes se añadirán a su vida, muchas venidas, muchas corridas en su vida, y no habrá quien lo pueda librar. Pero eso es lo que nuestro Dios no quiere. Por eso es que nuestro Dios, en su amor y misericordia para con nosotros, nos está hablando su bendita palabra, porque Él quiere que vivamos la vida que Él ha dado a conocer, la vida que estuvo en el principio, una vida de felicidad, de amor, de paz, de gozo, de alegría, de todo el bien que Él ha aparejado, por el cual Él creó los cielos y la tierra y lo ha dado a nosotros los hombres. Pero sin Él, amado hermano y hermana y amigo y amiga, es imposible que alcancemos tales virtudes, tales promesas que nuestro Dios nos ha dado. Sin Él, pero con Él, todo el panorama se abre, toda esa cascada de bendiciones que nuestro Dios está reteniendo, porque nosotros no le damos lugar a Él, no serán derramadas. Pero si tan solo creemos, nuestro Dios soltará todas esas bendiciones que Él tiene para nuestra alma, que tienen efecto inmediato. No es que Dios durará un año para dársela, no, inmediatamente. Ese es el pago que nuestro Dios, lo que nuestro Dios demanda de nosotros, que le creamos, y de una vez nuestro Dios derrama todas sus bendiciones. Ese es el Dios al cual servimos, un Dios que siempre está presente, que nada lo toma desprevenido, que no cambia en su forma de pensar. El Dios inmutable, el Dios que no es sombra de variación, el Dios que siempre cumple a cada palabra que Él ha pronunciado. Y esas palabras están escritas en este libro llamado Biblia, palabra de nuestro Dios, palabras vivas, pero que solamente tienen vida para aquellos que la creen. De lo contrario, mi amado hermano y hermana, estaremos
obteniendo todo lo que esta Biblia nos habla, pero que no es para beneficio de nuestra alma, sino que más bien para aflicción de ella, y es dada por causa de nuestra decisión. Por eso él anunció que sin fe, sin creerle a nuestro Dios, es imposible agradarle a él. Así que si hoy queremos ser participantes, si hoy queremos dar un paso más adelante en la presencia de nuestro Dios, queremos conocerlo más a él, debemos de salir del paso que ya hemos dado y es correcto de creer a nuestro Dios, pero hoy tenemos que hacer un esfuerzo más para creerle, para poder obtener aún más de lo que nuestro Dios nos ha aparejado. Que no seamos nosotros la causa por la cual nuestro Dios no nos bendice más, mi amado hermano y hermana. No nos da más de sus virtudes para nuestras almas. Aleluya. Y en esta hora Él nos ha regalado este pasaje acerca de el apóstol Pablo, Saulo, llamado anteriormente, el cual acabamos de leer cuál fue su llamado, cómo Dios o la obra que Dios hizo con él, de dónde venía él, y en este momento se encontró un cambio de donde él estaba a esta escritura y después lo que pasó después de esta escritura, mi amado hermano y hermana, fue un momento donde todo cambió para Saulo, como lo hemos leído. Y Dios, hoy mismo presente, sigue siendo el mismo de ayer, mi amado hermano y hermana. Él está atento a cada uno de los hombres. Él es el que nos da mantenimiento a que estos cuerpos hoy tengan vida. Si no fuera por él, no tuvieran vida. Si no fueran por él, no tuvieran salud. Todo viene de él porque él lo ha hecho todo, mi amado hermano y hermana. Y aquí nos encontramos con Saulo, un hombre religioso, israelita, de linaje de Israel. Nuestro hermano Saulo, y se encontraba llevando a cabo una obra, fariseo en cuanto a la ley, conocedor de las palabras de Dios, del Dios al cual ellos servían, porque era de la tribu de Benjamín. Él era uno de pueblo de Israel, uno llamado. Uno que estaba llamado y era obligación de sus padres darle a conocer acerca del Dios al cual ellos servían. Y Pablo ha estado llevando a cabo un ministerio al empezar esta escritura. Ya era un hombre adulto, un hombre conocedor de la palabra, de la ley de Moisés, de los profetas, pero encontramos que el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de paz, el Dios que bendice a su pueblo, el Dios que quiere siempre el bien para el hombre, encontramos que Saulo, el cual era un apóstol de ese Dios, era un feligrés, era un seguidor, era un hijo que estaba en la tribu de Benjamín, el cual ellos sabían que era un pueblo escogido por Dios. Este hombre llamado Saulo, nuestro hermano Saulo, empezando el capítulo nos habla que estaba respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Este Saulo, del cual
venía de una línea de los benjamitas y en cuanto a la ley fue instruido, pertenecía al grupo de los fariseos que eran conocedores de la ley de Jehová, la cual hablaba de del amar misericordia en Miqueas, el hacer justicia, de ese Dios, que era lo que Dios demandaba del pueblo de Israel, que era lo que Dios pedía de ellos. Un Dios que le había dicho que tenían que amar a su prójimo como a sí mismo. Un Dios que le había dicho que tenían que amarlo a Él sobre todas las cosas. Ese mismo Dios. Y Pablo, siendo instruido acerca de las enseñanzas de ese Dios, se encontraba en este preciso momento nuestro hermano Saulo respirando amenazas. Amenazas. ¿Qué nos quiere dar a entender esta palabra? ¿Cuál era el pensamiento de Pablo? Si la Biblia no dice que respiraba amenaza, ¿qué era lo que pensaba Pablo? Al Dios darnos a conocer, al Dios expresarnos esta palabra, amenaza y muerte. Estaba pensando en qué nuestro hermano Saulo, en cuál Dios o a cuál Dios estaba sirviendo, cuáles fueron los mandamientos por los cuales fueron instruidos. ¿Cuál fue la razón por la que nuestro hermano Saulo, que le servía al Dios de amor, estaba respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor? Y fue a los príncipes de los sacerdotes a demandar letras para meter preso a todos los que encontrara en Damasco, que sirvieran o fueran discípulos de Jesús. El verso 2, y demandó de letra para Damasco de la sinagoga, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese preso a Jerusalén para condenarlos. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, ya llegando cerquita, súbitamente, de repente, de golpe, le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando ya iba llegando a ese lugar, porque era un hombre celoso aún más que su padre de la ley de Jehová, y estaba persiguiendo a estos supuestos herejes, discípulos de Jesús, porque era algo en lo que él fuera instruido, mi amado hermano y hermana. De golpe, una luz le vino del cielo, un resplandor de luz del cielo, lo golpeó y cayó en tierra y oyó aquellas palabras que mencionó su nombre y le hace una pregunta: ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los discípulos de Jesús, porque eran una secta de herejes que se habían desviado de la verdadera doctrina de la cual ellos tenían. O sea que él estaba persiguiendo a unos que se habían extraviado de la verdad y lo estaba llevando ante su sinagoga, delante de sus ojos, mi amado hermano y hermana. Él estaba haciendo lo correcto, lo justo. Pero aquí se encuentra con algo fuera de lo natural, de todo lo que se podía encontrar. Él conocía la luz del sol, toda la mañana salía, él conocía la luz de una antorcha. Pero aquí un resplandor de luz
de repente le vino del cielo. Y no solamente eso, sino que hay una voz que le dijo, lo llamó por su nombre y le preguntó, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo sabía que aquí se trataba de algo más que un acontecimiento natural. Aquí había algo mal y Saulo lo sabía. ¿Por qué Saulo lo sabía? Porque él había conocía, mejor dicho, acerca de la experiencia de muchos hombres en la ley de Jehová, por los cuales Dios les habló de diferentes formas, de diferentes maneras. Le pudo haber pasado la experiencia de Moisés cuando la zarza ardía y no se consumía. Algo le estaba semejante, le estaba aconteciendo a él. ¿Una luz de dónde? ¿De dónde vino esta luz? Y me ha hablado a mí, me ha llamado por mi nombre. Y le dice, aquí hay algo mal. Le dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da coces contra el aguijón. Él dice, aquí hay algo más de lo natural. Llegó con tal conocimiento de lo que le había sido instruido, de lo cual había leído. Había algo aquí. Dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde, yo soy Jesús, los discípulos de a quienes él estaba persiguiendo para acabar con esa secta. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Nadie, o absolutamente nadie, mi amado hermano y hermana, cuando ve un aguijón, o si ve una avispa y ve que la avispa está sacando el aguijón, va y le da una patada por donde tiene el aguijón. Era lo que nuestro Señor le estaba diciendo a Pablo. Dura cosa te dé. ¿Por qué? Por muy macho que usted sea, darle esa patada cuando ese aguijón le entre en su piel, en su parte del cuerpo, cuando usted le lance esa patada. El dolor que usted recibirá a cambio será más fuerte que la patada que usted lanzó. Y Dios le está diciendo, dura cosa te dar. Fuerte lo que estás haciendo, Saulo. Él, el versículo 6, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Encontramos a otro Pablo, no al Saulo del primer versículo, que respiraba muerte y respiraba amenazas. Encontramos a un Saulo que ahora estaba temeroso, temblando, el cual dijo, Señor, reconoció quién era el que le estaba hablando. Él no reconocía quiénes eran aquellos por los cuales se estaba expandiendo aquella buena nueva de salvación, que hablaban acerca de Jesús que se levantó de entre los muertos. Lo estaba siguiendo a él. Pero en este momento Saulo sabía que el que le estaba hablando, a quien lo había cegado y había caído ahora, era alguien mayor, y el cual se identificó. Yo soy Jesús, maestro de todos los discípulos del cuales él estaba siguiendo. Ahora Pablo le entró un temblor. ¿Cómo es esto posible? Todo lo que Pablo le pudo pasar por su mente le entró en temblor, el miedo, y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga?
tirado. Señor, ¿qué quieres que haga? Él sabía que ya había cometido algo malo, que estaba haciendo algo malo. Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que conviene hacer. Ya estaba llegando a Damasco. El Señor le dice, levántate, ve a la ciudad de Damasco, termina de llegar y ahí se te dirá lo que conviene hacer, Saulo. Y él sabía en ese preciso momento que el que le estaba hablando no era un hombre. El que le estaba hablando no era algo que él se imaginó, no. El que le estaba hablando era el Dios que le habló allá en la zarza. A Moisés era el Dios que le habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Era el Dios que descendía todas las tardes y llamaba a Adán. Discúlpeme. A hablar con su creación. Era el Dios que se le apareció al pueblo de Israel con la columna de fuego y la columna de nube. Era el Dios y él reconocía que ese era el Dios del cual se le había presentado a él. Ahora era su experiencia, todo lo que esos hombres tuvieron, ahora le tocó la de él. Y él sabía y estaba convencido, pero este se identificó como Jesús, a quien él no aceptaba o su religión no aceptaba, y por lo tanto él no lo aceptaba, y por lo tanto él perseguía a todos los discípulos de aquellos que se hacían ser discípulos de Jesús. Y ahora el sabor le dice, ve, termina de llegar a donde ibas a ir. Y ahí se te dirá lo que conviene que hagas. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días después de aquella experiencia sobrenatural y quedó ciego. Quedó ciego por aquel resplandor. 3 días y 3 noches postrado porque Dios le estaba dando a conocer o se estaba revelando a Saulo. ¿Por qué? Porque había una obra para Saulo que tenía que llevar a cabo y en la condición en la cual se encontraba Saulo era imposible para Dios llevarlo a cabo. Entonces Dios tuvo que llevarlo a que él viera claramente a través de la escritura que él conocía. Dios le tuvo que vivificar que ese mismo Dios que estaba escrito ahora seguía presente, seguía hablando, seguía revelándose delante de su pueblo. Y que ahora él era un instrumento escogido por Dios para llevar a cabo una obra. Y Dios se le reveló a Saulo, conocedor de la ley, conocedor de todo, de la cátedra de Moisés, donde se sentaban a hablar de toda la doctrina de la ley y de sus tradiciones. ¿Cómo no? En eso consistía la organización de los fariseos. En eso se llevaba a cabo todos sus servicios, la ley y sus tradiciones.
y las decisiones que tomaban tanto internamente y después la llevaban afuera a expandirla delante de todos sus súbditos. Y Saulo era uno de ellos. Pero ahora encontramos que Saulo, en ese sistema, ojo, que estaba correctamente lo que se hablaba en cuanto a la ley, porque hablaban acerca del Dios vivo, del Dios real, del gran yo soy, del Dios siempre presente, de ese Dios del cual ellos hablaban, de ese Dios del cual se deleitaban, de ese Dios del cual ellos alababan y glorificaban su nombre. Pero encontramos que a pesar de tener tal palabra, no había revelación en ningún lado por causa de que hubo un acontecimiento que se levantó en esa organización cuando fue creada. Los fariseos, en donde se encontraba Pablo, que ahora en esta organización se levantó algo muy mínimo, pequeño, que seguramente pensó con el primer organizador, con el primer grupito de personas que coincidieron para reunirse a hablar de la palabra de Dios. Y hablaban de la ley, pero de repente se levantó algo, una opinión muy buena, ¿cómo no? No se veía mal, pero era algo que Dios no había establecido y a través de los tiempos se fue creciendo de tal manera que se alimentaba de la verdad aquellas cosas, aquellos libritos que fueron estableciendo, aquellas normas, aquellas reglas que en el tiempo de Pablo, tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aún seguían incrementando aún más, porque estaban persiguiendo a todos los discípulos de Jesús, los cuales no solamente estaban hablando, testificando acerca de la grandeza de Dios con palabras, sino con demostraciones del Espíritu, teniendo una vida vivida, una vida consagrada al Dios al cual servía, una vida llena de amor, de paz, de gozo, de fe, longanimidad, benignidad, todas aquellas virtudes y frutos del Espíritu. Pablo se encontraba persiguiéndolo. Ahora le tocó a Pablo en esa organización que él estaba haciendo todo correctamente. Se volvió, mi amado hermano y hermano, una organización rígida, al punto de que la ley ya no tenía la preeminencia en sus reuniones, de que la ley cuando salían hacia afuera no era la imagen que se representaba en cada uno de los fariseos, sino que la identificación, y no eran cosas malas, mi amado hermano y hermana, muchas de ellas que se manifestaba delante de los fariseos, que lo describía como fariseo, eran sus costumbres. Cuando iban caminando aquellos, y epa, un extranjero, ¿y aquellos quiénes son? Y uno local le decía, y lo miraba, ese es fariseo. ¿Y cómo sabes tú, muchacho, que es un fariseo ese hombre? Porque ellos se visten de tal color, tal día. En cambio, los saduceos no. Por eso es que son fariseos. Sí, sus tradiciones. ¿Cómo lo sabes tú? Porque ellos levantan manos en la plaza, que el otro grupo no. Sus tradiciones, ellos se lavan la mano antes de estrecharte contigo. Esos son los fariseos, y todas esas costumbres, mi amado, muchas de ellas no eran malas, otras sí que eran malas. ¿Pero qué? ¿Cómo empezó todo? Todo siendo algo sencillo, mínimo, sin importancia, bueno.
Pero después se fue levantando algo tan rígido, mi amado hermano y hermana, como la hierba, como los bejucos, que son tan insignificantes al principio, tan pequeños, que estaba al ladito del árbol que Dios había plantado, que era su palabra. Pero aquel enredadera tan pequeñita, tan insignificante, fue creciendo esas tradiciones y fue dándole vuelta y vuelta a ese árbol. Y ya llegó hasta arriba del árbol la enredadera, pero no se quedó ahí, que es la naturaleza de esa enredadera. No solamente llegó hasta arriba haciendo un tallo finito, no. Después que terminó de crecer, ¿qué hizo? Empezó a engrosar. Y cuando llegó el tiempo de su visitación del Mesías, no lo vieron. ¿Por qué? Porque era más gruesa que el árbol. La enredadera era más gruesa que el árbol. Su grosor era más grande, más alto que el del árbol, mi amado hermano y hermana. Y no solamente eso, ese no era el problema. El problema es que después de engrosar o mientras engrosaba, hay una función que ella hace en toda esa vuelta que le da el árbol. Empieza a tensar, rácata, y a tensar, y a tensar, y a tensar, no de un día para otro, no. Usted ni cuenta se da, mi amado hermano y hermana, si tiene la oportunidad de ver eso. Pero cuando vaya a los 6 meses del año, usted ve que esa enredadera, no de un día para otro, sino al año, torció completamente el árbol, a la ley, al punto de que era conocido en la enredadera que torció el árbol en vez del árbol. Que tú estás enrollado con una enredadera. No, ahora era la enredadera que tiene el árbol. Antes de ver el árbol, veían a la enredadera, mi amado hermano y hermana. De los rígidos que se volvieron, que doblaron y doblaron la ley de Jehová. Al punto de invalidarla, y ahora estaban persiguiendo a sus hermanos. Sus propios hermanos de Israel lo estaban persiguiendo, lo estaban azotando, estaban acabando con ellos para que dejaran de predicar el evangelio que venía con presteza, con fuerza, con denuedo, con palabra y testimonio, juntamente ambos. Ahora era conocido los fariseos como un grupo perseguidor y no como un grupo que servía al único y verdadero Dios, sino como un grupo perseguidor, porque más adelante vemos que aquellos estaban viendo a Pablo ya converso, ya convencido de la verdad, de la experiencia que él tuvo con su Creador, hablando en la sinagoga de ellos, y todos atónicos, todos confundidos. ¿Qué le pasa a Pablo? Confundidos completamente. ¿Cómo es posible que ahora se esté uniendo con ellos? E intentaron matarlo. Y se lo tuvieron que llevar del lugar. Porque estaban atentando contra su vida para quitársela, mi amado hermano y hermana. Ahora eran conocidos como el bejuco y no como el árbol, mi amado hermano y hermana. Y Pablo no era la excepción. Al principio de los versos lo vemos, Pablo era reconocido por el bejuco o la enredadera, en vez de ser conocido por el árbol. En vez de ser conocido por el pueblo fuerte, gozoso, libre, lleno de amor, que hacen justicia, que aman la misericordia. Estaban siendo conocidos como unos perseguidores de los apóstoles de Jesús.
Era conocido como un verdugo. Pablo era conocido como consentidores de la muerte de hombres y mujeres. Los fariseos, así era tan conocido. Una religión rígida, mi amado hermano y hermana, cuyos frutos no eran lo que Dios estaba escrito en la ley, mi amado hermano y hermana, que ellos debían de manifestar. Pero ahora encontramos un punto donde Dios le movió los cimientos a Saulo completamente de esa rigidez de la cual Saulo tanto con celo seguía, sin dudar de ninguna de ellas, porque eso había sido enseñado. Vino Dios y le desenterró la enredadera, se la movió, se la sacudió y la sacó, y le dejó solamente el árbol. Y ahora Saulo quedó convencido de que la obra que estaba llevando a cabo, él no la conocía. Se dio cuenta, y por eso es que él en sus cartas habla de que se fue 3 años a Arabia. ¿A qué? A escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Se dio cuenta Saulo que Jesús, al cual él estaba persiguiendo, no estaba desde el tiempo de su manifestación en carne, no. Se hablaba de él, de Jesús, desde allá, desde el principio de la Biblia se estaba hablando de él. Solamente que la manifestación plena fue en el tiempo, unos años antes de que Pablo empezara, o que naciera Pablo. Y por eso él se fue a escudriñar la escritura para que Dios le revelase ahora sí, porque fue instruido por un maestro de maestros llamado Gamaliel, que aconsejaba a todas las organizaciones en su día, y él era su discípulo Saulo. Pero ahora se dio cuenta de que a pesar de que sabía mucho, no sabía nada. No conocía ni por un dedito quién era el Dios al cual él servía, hasta que Dios lo confrontó cara a cara. Hasta que Dios le dio a conocer, le movió los cimientos, le desenterró la enredadera y le dijo: aquí está lo verdadero. Y cuando desenterró esa enredadera, ¿qué cree usted que va a ser el árbol? La palabra de Dios en este caso. ¿Qué iba a ser el árbol cuando se le quite aquello? Él no nació torcido el árbol. Desde pequeño la enredadera no lo torció porque era la ley de Dios. Ella siempre ha permanecido tal cual como Dios la ha dejado. Pero los que lo han torcido han sido tradiciones, costumbres, rigidez de los feligreses. Organizaciones, mi amado hermano y hermana. Y cuando hablo de organizaciones, no hablo de grupos grandes. No hablo de iglesias o de una iglesia. Hablo de individuos, personas, usted y yo, que si no vigilan, tienen una denominación en su doctrina y por lo tanto tienen doblada la palabra de nuestro Dios, torcida al punto que no conocen a su Dios. ¿Y qué le pasó a Saulo cuando Dios le desenterró esa enredadera que lo tenía jalado y doblado? ¿Qué pasó? ¿Qué vio Saulo espiritualmente? ¿Qué vio Saulo? Que ese árbol completamente se enderezó. ¡Guau!
apuntó hacia donde debía apuntar. No hacia el este, al oeste, al norte, al sur, no. Apuntó hacia el cielo y vio claramente que todo lo que estaba aconteciendo estaba escrito en la ley, que no había falla en lo que Dios estaba haciendo en su día. Y Dios lo dejó 3 días. ¿Y qué hizo Pablo en esos 3 días? Orar y clamar a Dios. ¿Por cuál era la siguiente orden? Ya cumplió a la primera, que era seguir el camino y llegar a donde iba a llegar. Y Dios empezó con Saulo, le mostró cuál era el plan a seguir, a quien él iba a enviar para que recibiese su vista, recibiera el Espíritu Santo y empezara a caminar por la senda de la vida. Esa fue la experiencia de nuestro hermano Saulo, mi amado hermano y hermana. Un hombre que era rígido, pero su rigidez no consistía en la ley de Jehová solamente. Con ella se justificaba para llevar a cabo sus tradiciones y sus costumbres. Pero no tenía nada que ver con el plan de nuestro Dios, mi amado hermano y hermana. Ahí es cuando él pudo decir en cuanto a la ley, fariseo, hebreo de hebreos, en cuanto a la carne, circuncidado al 8º día, celoso más que sus padres de la ley. Todo eso lo describió. Y pudo decir, de nada me sirve. No lo tengo en estima. Todo eso. Porque no tiene nada que ver delante de mi Dios. Se dio cuenta cuál era el plan de salvación. Se dio cuenta que cuando se enderezó, que pudo soltar, ¿qué soltó Pablo? Sus tradiciones implementadas por la organización en la cual se encontraba. Cuando lo soltó eso, porque se dio cuenta que esa organización a la cual él estaba siguiendo y era fiel era devoto a ella. Se dio cuenta Saulo que por llevar a cabo cada uno de esos pasos se encontró con Jesús, al cual él había oído que había resucitado de entre los muertos. Se le apareció a él y se dio cuenta que lo que él estaba siguiendo era la enredadera que lo templó hacia mirar al suelo. Y no lo dejó mirar hacia donde él tenía que estar mirando, o hacia donde apunta todo árbol, hacia el cielo. Esa fue la experiencia de nuestro hermano Saulo, mi amado hermano y hermana. Se dio cuenta de aquellas palabras que le pudieron haber dicho, o que dijo a Juan el Bautista: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el que no lleve fruto será cortado. Esa fue, mi hermano y hermana, una profecía cumplida en Pablo. Porque Dios le puso el hacha justamente en todo aquello que lo estaba sujetando, que él no viera claramente el reino de los cielos, mi amado hermano y hermana. Que él no viera que el cielo ahora estaba en medio de ellos. Que ahora había acceso y había una llave. Había que tener una llave para poder entrar a ese reino. ¿Y quiénes eran aquellos portadores
que daban a conocer cuál era esa llave. Cada uno de los discípulos de Jesús. Y fue lo que hizo aquel enviado por Dios, Ananías. Le enseñó a Pablo cuál era la llave y después Pablo ahora sí pudo caminar de la mano con el Dios al cual él desde un principio pensó que estaba sirviendo y era agradable su servicio delante de él, hasta que Dios le puso el hacha en la raíz y le cortó para que ese enredadera le soltara y poder ver únicamente la ley de Jehová. Y así poder Dios darle a conocer todo su plan de salvación, todo el cumplimiento de la profecía que se llevaron a cabo en el tiempo de Jesús y que seguían llevándose a cabo en su tiempo. Y por eso, mi amado hermano y hermana, es que hoy presente delante de nosotros, como lo dije anteriormente, no se necesita estar en una organización, en una iglesia que tenga una postura para que usted esté rígido. Solamente se necesita que usted, con la palabra que Dios le está hablando en esta hora, y con la que usted ha oído durante toda su vida, le añada costumbres, tradiciones, pensamientos que Dios no ha establecido, y eso lo templará a que usted no mire hacia arriba. Pero nuestro Dios, sabiendo que esa rigidez que se encuentra en esas organizaciones no sirven para que usted lo vea a Él, ¿qué cree usted que hará Dios? Pondrá el hacha para cortar eso. Porque si Dios le llega a usted, como lo dijo Juan el Bautista, y le pone el hacha, recuerde que somos tipificados como el árbol. Si Dios le pone el hacha y lo corta, hasta allí llegó, mi amado hermano y hermana. ¿Y por qué Dios lo cortará? Porque no lleva fruto. ¿Y por qué no está llevando fruto? Porque la base sobre la cual usted se edificó es incorrecta. Y por lo tanto, todo lo que ha sido sobreedificado es incorrecto, mi amado hermano y hermana. Usted no puede hacer una base, un fundamento, ligándola con cemento y barro a la vez. ¿Por qué? Porque cuando llegue el agua en la parte donde no hay cemento y haya barro, ¿qué cree que pasará? El agua se llevará el barro poco a poco, poquito a poco, y tumbará, partirá la base, y al partir la base, todo lo que esté sobre esa base irá para el suelo. Por eso es que nuestro Dios nos invita en esta hora a que veamos cuál es nuestra rigidez. ¿Cuál es nuestra base? ¿Sobre qué base hemos edificado? Porque si hemos edificado sobre la base de enseñanzas que nos han dicho o nosotros nos hemos imaginado que así es como se hace, y no hemos ido a la base que es la fe, la revelación, lo que Pablo recibió cuando aquella luz le resplandeció delante de él. Todo aquello por lo cual él había edificado y se había esforzado, porque se esforzaba, porque creía que era un servicio para Dios, se le fue abajo, mi hermano y hermana. Ahora, ¿cuál será nuestra decisión? ¿Por qué? Dios no hace excepción de personas.
Pablo no fue el único, mi amado hermano y hermana, que tuvo esa experiencia de oír aquella voz. No dice que los que iban con él, a la verdad también oyeron la voz y también se cayeron, igual que Pablo. Ahora, ¿cuál decisión tomaron ellos, mi amado hermano y hermana? No nos dice la Biblia, no nos la relata. Pero Dios también le movió los cimientos a ellos. ¿Qué decisión tomaron ellos? Dios, siendo el que no hace excepción de personas, nos está hablando todo. Nos está moviendo con su viento del Espíritu Santo, con el cual nos está rodeando en esta hora. Nos está moviendo al darnos a conocer tu palabra. ¿Qué haremos nosotros, mi amado hermano y hermana? ¿Seguiremos edificando sobre esa base inestable? ¿O tomaremos la decisión de Pablo, que desechó todo, lo botó todo, porque se dio cuenta que no le servía para nada y que el fruto que llevaba no era el adecuado, y por lo tanto, si no se enderezaba, su base no era firme, Dios le iba a colocar el hacha, era a él, y lo iba a cortar, mi amado hermano y hermana. Y así como cae el árbol, así se levanta. Por eso, mi hermano, ahora la decisión es de nosotros. Ahora Dios, al cual nos está moviendo la base, es sobre qué base o qué base ha sido echada en nuestra vida. Sobre creerle a Dios por revelación o por enseñanza. A eso a lo que nuestro Dios nos está llevando. ¿Por qué? Habrán frutos. Y si no estamos llevando frutos, ¿qué cree que hará nuestro Dios? ¿No pondrá el hacha? Pondrá el hacha, pero Él no quiere eso. Él quiere que hoy mismo veamos nuestra base, si le estamos creyendo a Él o si estamos creyendo a medias. Y estamos justificando toda nuestra idea, toda nuestra organización individual entre nosotros mismos. Personalmente la estamos ligando con la palabra de nuestro Dios, justificándonos de tal manera que podemos estar en la condición de Pablo, respirando muerte, mi amado hermano y hermana, respirando amenazas contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, contra todo el mundo. Por eso Dios nos está advirtiendo que cada uno vea si la ley o la palabra de nuestro Dios está señalándolo a Él, o si la hemos estado ligando y nos ha doblado la base, nuestra enseñanza de la palabra de nuestro Dios la ha doblado tanto que no vemos a Dios reflejado. Mediten esas palabras, mi amado hermano. Examínese usted mismo, como lo dijo nuestro Señor y lo dejó escrito en sus palabras. Examinad vosotros mismos si estáis en fe. Vea cada uno su corazón, mi hermano. ¿Qué está manifestando? Mediten esas palabras, piensen esas palabras. Pídale al Señor que le muestre el camino. Si ha usted caminado por la senda que Él ha establecido, o si le ha contaminado ligando el fundamento que ha echado con fundamento que usted ha establecido. Y recuérdelo, por los frutos
se conoce el árbol. Así que si somos o decimos que somos del árbol de Dios plantado en la viña del Señor, ¿qué debemos estar dando? El fruto del Señor, mi amado hermano y hermana. Por eso véase claramente, no se engañe, como nos dijo nuestro Dios y nos enseñó a vosotros mismos. Usted mismo sabe cuál es su vida vivida delante de Dios, delante de usted mismo. Usted puede ocultármelo a mí y yo puede que no lo vea. Si Dios no me lo muestra, no lo veo. Pero Dios los está viendo y por eso es que Él nos incita a que seamos sinceros con nosotros mismos. Tenemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, oh Señor, Tú lo único que nos has pedido, Padre, es que creamos a toda palabra, Señor, que salga de tu boca, Padre Santo, Señor. Que no dudemos de ella, Padre, y que no la liguemos con nada, Señor, porque de lo contrario, Padre, no podremos verte a ti, Padre Santo, Señor. Seríamos, Padre Santo, Señor, como el árbol, Padre, sin propósito, Señor, porque su crecimiento, Padre, estará, Padre, trabado, Señor. No podrá, Padre Santo, ver o cumplir el propósito por el cual tú lo has creado, Señor, que es mirar hacia los cielos, crecer mirando hacia la luz, Padre Santo, Señor, sino que se pasmará, Señor, y podrá, Padre Santo, Señor, hasta partirse, Padre Celestial, si dura, Padre, todo o mucho tiempo en esa condición, Padre. Pero gracias te damos, Señor, que tú, Padre, nos has dado las herramientas, Señor, nos has dado, Padre Celestial, tu palabra, Señor, nos ha desplegado tu amor, Señor, para que veamos claramente, Señor, y saquemos, Padre, desechemos, Padre Celestial, desenterremos, Padre, aquello que está ligado, Padre, oh, Padre, con tus promesas redentoras, Señor. Ayuda a cada uno de los que están al alcance de esta voz, Señor, que ellos puedan ver claramente el fruto, Padre, de su vida, Padre, delante de tu presencia, Señor, y puedan enderezar sus pasos, Señor. Puedan glorificarte, Padre, si tú has sido, Padre, su base y su edificación, Señor. Porque te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.